nuestro repaso de la lección y que se titula aguardando en el crisol. A ver, vamos, permítame un momentito. Sí, podemos compartir pantalla. Ahí está ahí. No la veo. Ahí está. Muy bien, se titula nuestra lección Aguardar en el crisol. Bueno, ya dijo Isaí que vamos a hablar de qué, de la paciencia, ¿sí? La palabra aguardar es una palabra que pues como que está ya en desuso, ¿no? Pero aguardar tiene que ver con lo que nos decían nuestros papás en aquellos tiempos cuando estábamos insistiendo en algo, pidiendo, no sé, una moneda, pidiendo un dulce, pidiendo algo a nuestros papás y los señores de antes nos decían, ya medio a veces cuando insistíamos mucho, nos decían algo así con palabra fuerte, lo de aguárdese muchacho. En otras palabras que espérenme, tenga que paciencia, aguarde, aguardar, es tener paciencia, ¿sí? O guardar un poco de tiempo más, incrementar un poco de tiempo más, ¿sí? Aquí tenemos una frase que me gustó compartir con ustedes. Dice que la paciencia no es, tiene que ver con esperar, sí, pero dice aquí que más que esperar, dice, no es la capacidad de esperar, es la actitud que tomamos mientras que esperamos. Sí, porque algunos de nosotros decimos, pues, ¿cómo no? Si sí tengo paciencia, pues ya cuánto he esperado, sí, pero ¿qué actitud tienes mientras estás esperando? Más que nada, a eso hace énfasis la palabra paciencia. Porque, bueno, cuando no podemos recibir algo pronto y nos tenemos que esperar pues a fuerza, pues querramos o no, ahí está la paciencia, ¿sí? Es decir, porque todavía no llega, ¿sí? Lo que espero, pero tener paciencia, decir que una persona es paciente o tiene paciencia, tiene la virtud de la paciencia, es decir, es en qué actitud estás esperando eso, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, aguardar en el crisol significa esperar o tener paciencia en el crisol, cuando estoy pasando por un qué. Estamos hablando del crisol en todo el trimestre. El crisol es la parte difícil que nos toca enfrentar, o las partes, muchas veces nos toca muchas veces en la vida, ¿sí? Las cuestiones, las dificultades de la vida. Y el texto de esta semana, pues lo encontramos en Gálatas 5:22, donde en el capítulo 5, ahí se describe, nuestro Dios nos menciona los ingredientes del fruto del Espíritu Santo. Y nos dice que las personas que tienen el Espíritu Santo, pues han desarrollado estas características. Y entre ellas, por eso aquí está punteado antes de la palabra paciencia, dice, más el fruto del Espíritu es esto, gozo, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. Y dice, y paciencia. Entonces, ya hemos mencionado en ocasiones anteriores que el fruto del Espíritu Santo es uno, el fruto. Y el fruto tiene, así como un fruto, una manzana, una naranja, tiene calcio, potasio, vitamina C, vitamina B12, etcétera. Pero es un solo fruto, es una naranja, es una manzana, es un higo, sí,
es un durazno, con varios componentes o nutrientes para nuestro cuerpo. De la misma manera, no es que el Gálatas 5 nos está diciendo que hay muchos frutos del Espíritu Santo y con uno que yo tenga, con ese basta, ¿no? Quiere decir que tengo el Espíritu Santo, no, no es así. Para decir que una persona tiene el Espíritu Santo, tiene que tener el fruto, y el fruto comprende todo eso: gozo, amor, bondad, fe, benignidad, etcétera, y entre todo eso, que paciencia. Es decir, si yo tengo solo paciencia, pero no tengo amor, pues entonces ese no es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo son todos, ¿sí? Y entre ellos la paciencia. Gálatas 5:22, ahí lo encontramos. Más el fruto del Espíritu es varias cosas, más la paciencia. Entonces, continuamos. Dice por aquí que dice, porque os es necesaria la paciencia, en el capítulo 10 de Hebreos 36. Nuestro Dios nos dice que la paciencia es necesaria. ¿Necesaria para qué? Pues para manifestar o para tener éxito, para soportar, para continuar caminando o corriendo en los proyectos, etcétera. Es decir, tiene que formar parte de nuestra vida de gozo, de paso. Tenemos que tener que ese ingrediente, la paciencia, es necesaria, dice el apóstol San Pablo en Hebreos 10:36. Pero ¿por qué es necesaria? ¿Por qué necesitamos la paciencia? ¿Qué relación tiene la paciencia con nuestros problemas, nuestros crisoles, nuestras dificultades, nuestros asuntos difíciles? ¿Qué ejemplos tenemos en Dios y en otras personas? O sea, ¿qué ejemplo? Acuérdense que Dios, Cristo, es nuestro ejemplo, es nuestro blanco. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos en Él? Y en otras personas también que han desarrollado mucha paciencia y que nos ayudaría a entender cómo esperar con paciencia en medio de las dificultades. ¿Qué ejemplos tenemos? Eso es lo que vamos a ver en nuestra lección siguiente. Vamos a ver qué nos dice Dios sobre la espera, ¿sí? Sobre lo que es la paciencia, la esperanza, aguardando o teniendo paciencia en medio de la dificultad, en el crisol. Y vamos a ver, o vimos en la semana, vamos ahorita nada más de repaso, vamos a repasar lo que vimos, el ejemplo de quién, de Dios, ¿sí? Del Señor Jesús, el ejemplo de quién, de David, quien manifestó una espera paciente. También vamos a analizar ahí un poquito la impaciencia, ¿sí? ¿De quién? De Elías, ¿sí? Y vamos a aprender algunos tips de cómo esperar con paciencia, porque porque a veces tenemos que esperar a fuerza, sí, pero con paciencia. Y con paciencia, esperar con paciencia es qué actitudes tengo mientras espero, ¿sí? Por ejemplo, cuando estoy esperando en el consultorio mi cita para mi consulta, pues tengo que esperar porque necesito la valoración del médico y tengo que aguantarme, sí, pero ¿cómo estoy? Estoy renegando, estoy impaciente, estoy moviendo las piernas, estoy enojado, etcétera. ¿Qué actitud tomo mientras estoy esperando? Eso es tener paciencia, ¿sí? ¿Qué característica, perdón, la característica que nos define en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, ¿sí? Es que, ahí en rojo dice, es la rapidez. Nosotros estamos acostumbrados a obtener demandamos todo como rápido, ¿sí? Una pizza rápido, ¿sí? Un dinero que me enviaron lo quiero como rápido. Voy a cocer un pavo, pues ya que esté precocido para que no se dilate, todo rápido y todo queremos rápido. Y ahora con el asunto de las redes sociales, del internet, ahorita vamos a ver un poquito aquí algo, eso nos ha
hecho en el siglo XXI todavía más exigentes y todo queremos con rapidez. Entonces, la característica de este siglo del XXI es la rapidez que le exige el hombre, que le exige al hombre para su desenvolvimiento cotidiano. Para que yo tener un buen desenvolvimiento cotidiano, diario, necesito que todo sea rápido. Eso me exige quién, esta sociedad, este siglo, esta cultura, ¿sí? El ritmo moderno ha convertido la vida en una sucesión de hechos que obligadamente requieren una velocidad cada vez más como vertiginosa, o sea, más acelerada, más eh, impulsiva, ¿no? Siguiente. Hay tiempo para pensar, no hay tiempo, más bien, no tenemos ya tiempo, nosotros en este tiempo no tenemos tiempo para qué, para detenernos un poquito a pensar, a recapacitar, porque las decisiones que yo debo de tomar en mi trabajo, porque así se me exige, porque así estoy habituado, acostumbrado dentro del hogar también, en cualquier asunto de la vida, tengo que tomar decisiones como rápidas y no rápidas, rapidísimas. Y aparte de rápidas, como precisas, bien concisas, nada de rollo, nada de ¿cómo se dice? De de paja, ¿no? O sea, al grano, queremos todo, ¿no? Cuando alguien nos quiere explicar algo, no, a ver, al grano, tú dime sí o no, no me des explicaciones de sí o no. O sea, todo queremos rápido, respuestas rápidas, cosas, todo rápido. La comida la queremos rápido, ¿no? Nos peleamos con el restaurante, pues a qué hora me va a servir, que no ve que tengo este asunto, etcétera. Entonces, eh, como las, la rapidez con que queremos las cosas, no solamente las queremos rápidas, como dije ahorita, sino las queremos como precisas y concisas, para no entorpecer la actividad de los demás que están esperando impacientes que es su turno. Entonces, esperar, tener paciencia, tomarse un tiempo para meditar, para reflexionar, son términos que ya están en desuso. Aguardar, esperar, ¿sí? Paciente, con paciencia, porque todo tiene que ser rápido y estar disponible, aún como dice, antes de que lo solicite yo, ya tiene que estar listo. Oye, pero ni siquiera me lo habías pedido, pero ya lo quiero, ¿verdad? Aún antes de que, eso es lo que yo espero de todas las personas, de mis amigos, de mis familiares, de las personas yo pido las cosas aún antes de que las soliciten, ¿no? No podemos hacer colas en las tortillas, en el banco, etcétera, porque nos ponemos de genio, ¿verdad? Siguiente. Entonces, es importante en esta generación, en este siglo XXI, el siglo de las prisas, donde la prisa es el estilo de vida de quién, de todos, desde los niños. Ya los niños también andan estresados porque tienen que ir a la escuela, tienen que hacer tareas, tienen que ir a la alberca, tienen que ir al gimnasio, tienen que ir a la guardería, tienen que ir para acá, tienen que ir para... Y hasta los niños ya los acostumbramos a ese estilo de vida con prisa, ¿sí? Hacer cientos de cosas, muchas cosas, y no disfrutarlas, ¿qué dice este pensamiento aquí? Es como no hacer nada. Es decir, cuando yo tengo muchas cosas que hacer, sí, y de tanta cosa y tan rápido que tengo que hacerlas, no las disfruto, es como si no hubiera hecho nada. Es decir, pues mejor no hagamos nada, porque de provecho no nos está sirviendo, al menos en lo que tiene que ver con nuestra tranquilidad, paz, salud mental, etcétera. Pero bueno, esto, Daniel 12:14, ya 600 años antes de, más de 600 años antes de Cristo, nuestro Dios le había revelado al profeta Daniel que en los días finales de la historia de este mundo, y los días finales son estos, nos tocó vivirlos, ¿sí? No sé si se siente usted privilegiado o no, o crea que no es un privilegio, pero el asunto es que nos tocó, ¿sí?
vivir los últimos días de este mundo. Dice que en los últimos días, muchos que correrían de aquí para allá y la ciencia iba a ir cada vez más en aumento. Y bueno, esa profecía ya se cumplió. Dijo, estas palabras guárdalas porque son para el tiempo del fin. ¿Sí? Dice, la gente va a andar acelerada, corriendo, corriendo. No sé cuántos de ustedes no corran, pero yo me la paso corriendo todo el día, en el trabajo aquí, allá, con pendientes de todo, que no tenemos tiempo para lo que dijimos ahorita, para reflexionar, para pensar, para tomar decisiones acertadas, correctas, ¿sí? Bueno, esta iba a ser la característica de este siglo XXI, donde indudablemente Cristo va a venir en este siglo. ¿Qué día? No sé, pero yo sé que pronto, ¿sí? Y esta iba a ser el estilo de vida de las personas. Correrán de aquí para allá, habrá angustia de gentes, dice, ¿y qué más? Y dice que íbamos a andar acelerados, ¿sí? Y les decía hace rato que la cuestión del Internet, porque dice ahí, y la ciencia aumentará. Y nosotros vemos que no le damos alcance a la ciencia y cada vez más, si nos metemos Internet y vemos todo lo nuevo que hay, pues no acabamos ni siquiera de conocerlo por medio del Internet, mucho menos en vivo, ¿no? Entonces, el uso de uno de los usos negativos de la tecnología, de esa ciencia que crece tan aceleradamente, ¿sí? Nos ha hecho todavía más exigentes y más inconformes y nos ha hecho con menos capacidad de espera, nos ha hecho vivir más rápido, ¿sí? Y nos ha hecho esperar todo al momento, al instante. Uno de esos usos negativos de la tecnología es convertir todo en algo como inmediato. Quiero todo inmediato. Por ejemplo, ahorita usted está escuchando aquí, espero que esté escuchando al 100% y no esté revisando el WhatsApp a ver quién le mandó un mensaje para contestárselo, etcétera. Porque precisamente de eso estamos ahorita hablando. La tecnología nos ha convertido en que todo lo necesitamos con inmediatez, rápido. El teléfono, es decir, el móvil, el WhatsApp, el trabajo, el correo electrónico, todas esas cosas nos impiden disfrutar de otros momentos que valen más la pena que contestar un WhatsApp, ¿sí? No estamos obligados a contestar toda la información por si no sabíamos, porque la información usted nunca se la va a acabar y usted se puede pasar todo el día viendo mensajes que le mandan y si tiene 1500 amigos como yo, pues con más ganas, ¿verdad? Entonces le llegan cada instante mensajes y hay muchas cosas que ir consultando. Entonces no termina con las 24 horas. Necesitaría no comer, no dormir, no trabajar, etcétera. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido obligados a contestar rápido. Ay, es que sonó por allí, me llegó un mensajito porque sonó. Tengo que contestar, tengo que ver quién es y tengo que contestarlo porque si no que se enoja, ¿verdad? No estamos obligados a eso, a contestar. La otra vez estaba viendo yo de uno de los grupos en los que soy que me acaban de anexar y que yo ni quería, pero pues me ingresaron ahí a la fuerza. Me llegan más de 800 mensajes diarios. ¿Se imaginan para verlos todos y contestarlos cuánto tiempo necesito? ¿Sí? Entonces, y si usted está en 8, 9, 10 grupos, incluyendo el de la iglesia, y cada hermano le manda un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, que te vaya bien, salud, provecho, que te vaya bien el trabajo, etc. Bueno, pues no acabamos de contestarle a todas esas personas. Entonces, esto quiero decirles que no estamos obligados a hacerlo. La mayoría de todos todo eso que recibimos no es urgente. Si esos mensajes fueran urgentes, nos hablarían por teléfono. Ay, como los mensajes casi no sé si lo vio o no lo vio, no me va a contestar, pues entonces mejor le hablo, si es algo que urgente. Entonces no se estrese, sí, por estar al pendiente de todo eso. Es usted y solo usted quien ha decidido que tiene que responder con rapidez, perdón, con prisa, porque no tiene que
no tenemos paciencia y nosotros somos los que decidimos. O sea, no puedo esperarme dentro de 3 horas a ver todos los mensajes. No, ya. E interrupta, ¿saben ustedes qué problemones nos acarrea todo eso en los trabajos? Yo trabajo en un hospital y entonces nosotros como empleados, enfermeros, médicos, trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras, etcétera, secretarias, etcétera, todo el mundo con el teléfono y la verdad es que se descuidan muchas cosas importantes, ¿sí? Tenemos que, ¿a qué? Nadie, si se enoja, pues que se enojen. Dice aquí, es que creemos que se van a molestar si no le contesto ya al instante. Aprenda a retrasar y más si en ese momento usted está realizando otra actividad que requiere su atención, como es el trabajo, ¿sí? Como son algunas obligaciones, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a retrasar. Esto es algo, lo quise mencionar con ustedes porque es algo que forma parte de nuestra vida diaria y que nos exige, que nos hace una generación cada vez más, una sociedad más exigente y que queremos todo rápido. Y si usted se enoja cuando no le contesta un mensaje, por eso usted cree que los demás se enojan, ¿sí? Pero hay cosas que más valen la pena al enojo de alguien, ¿no? Entonces, siguiente. La paciencia y la esperanza, ¿sí? Dice aquí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos va a dar o les dé, dice San Pablo dice, que les dé a ustedes, entre ustedes, un mismo que sentir según Cristo Jesús, que la paciencia de Dios. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que imitar es la paciencia de Dios para poder entender qué es la paciencia y poderla yo practicar un día, ¿sí? Como debe de ser, con actitud positiva. Tengo que aprender de la paciencia de Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, nos haga a todos mismos sentir, etcétera. Aquí lo que queremos resaltar, Romanos 15:5, es que Dios es paciente. Si Dios no fuera paciente, ¿usted cree que existiríamos? Al menos yo creo que yo no, ¿verdad? Porque si Dios fuera impaciente, pues ya desde cuándo le hubiera hecho yo perder la paciencia y entonces tendría que haber actuado en mi contra para borrarme del mapa porque pues no, puros problemas causo yo. Entonces, siguiente, qué bueno que Dios que es paciente, ¿sí? Al ser pacientes, nosotros participamos de uno de los atributos de Dios. ¿Se acuerdan que Dios tiene muchos atributos? Y bueno, es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Dios. Dios es bondad, fe, mansedumbre, paz, etcétera, paciencia. Dios es amor, etcétera. Pero entonces yo tengo que, al estar desarrollando yo paciencia o practicando, estoy participando de uno de los atributos de Dios. La paciencia de Dios no es, a veces lo confundo con indiferencia. Ay, mi Dios es muy indiferente. No, no tenemos que confundir la paciencia de Dios con indiferencia, con impotencia, ni con indecisión. Dios es paciente, ¿por qué? Porque nos ama, porque Dios es amor y quiere salvar a tanta gente, entre ellas usted y yo, que nos está dando chance, nos está dando una oportunidad, es paciente. No es que es negligente y no hace las cosas rápido a nuestro favor, no, al revés, se está esperando a ver a qué horas me cae el 20 y empiezo yo a desarrollar, por ejemplo, paciencia para poder esperar en Cristo todo lo que Él me ha ofrecido, ¿sí? Siguiente. Dios nos da su palabra en la Biblia, su palabra, la Biblia es la palabra de Dios para fortalecer la paciencia. Lo poquito de paciencia que yo tenga, si yo entre más me comunico con Dios y lo escucho por medio de la Biblia, la Sagrada Biblia, empiezo a fortalecer esa poquita paciencia que tenía. Si ya tengo mucha, la acrecento más, ¿sí? Aún, aunque las cosas no sean fáciles, que esté pasando por dificultad. Esta paciencia está íntimamente ligada con la esperanza, ¿sí? Ahí nos habla San Pablo en Romanos 15:4. Ejercemos pues la paciencia
¿Cuándo? ¿Cómo demostramos que somos pacientes? Al confiar, ¿cómo? ¿Al 80% en Dios? ¿Al 90, 99? No, al 100. Cuando decimos de una persona tiene el fruto del Espíritu Santo porque es paciente, estamos diciendo que él confía al 100% en Dios. ¿Sí? Confiar en Dios hará lo mejor, confiar en que Dios hará por nosotros lo mejor. ¿Cuándo? Cuando sea el momento, no cuando yo quiera, cuando el momento sea el idóneo para nuestro bien, porque Dios conoce el pasado, el presente, el futuro. Yo no. Yo nomás conozco el pasado y eso no todo porque se me olvida ya. Ya tenemos Alzheimer y ya no nos acordamos ni del pasado. El presente, pues no, porque no nos concentramos y el futuro, pues no lo conocemos. Entonces tenemos que, dice aquí, aguardando en el crisol o teniendo paciencia en medio de la dificultad del crisol. Gálatas 4:4, aquí aprendemos cómo Dios esperó, aunque nuestro mundo está hundido en un conflicto, en una batalla que parece que es eterna, parece, ¿verdad? Pero va a tener un fin muy pronto, sobre todo ya hablando de lo pronto, lo pronto que está la venida de Jesús. Dios conoce los tiempos, Él va a actuar en el momento idóneo, cuando Él lo decida de acuerdo a lo que más nos conviene. ¿Por qué esa profecía del Señor Jesús, del nacimiento del Salvador del mundo, no vino unos 100 años antes, o 300, o 400? Esos 400 años que no hubo profeta, el lapso de tiempo entre Malaquías y San Mateo, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué no vino entre esos años? ¿O por qué no vino en los tiempos de Moisés? ¿O por qué no vino inmediatamente, rápido, después de que Adán y Eva pecaron? Nos hubiéramos evitado todo esto que hemos pasado a través de 6,000 años. ¿Sí? Entonces, pero no, el Señor Jesús vino cuando era el tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Esa frase está muy trillada últimamente. Mucha gente lo pone ahí en los mensajes que ponen por el internet, por el Facebook. Pero pues nomás se oye bonita la foto. Es que los tiempos de Dios son perfectos, sí. Entonces, ¿por qué reniego si digo eso o si creo yo eso? Dice aquí Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios lo tenía establecido, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, bajo la ley a la cual nosotros estamos sujetos, ¿sí? Entonces, Dios hará lo mejor, así como envió a nacer al Señor Jesús en un pesebre hace 2000 años, alrededor de 2000 años. Dios va a hacer lo mejor para nosotros en el momento que oportuno. ¿Por qué no vino Jesús a nacer en un pesebre ahorita? O hace 1000 años, o hace 1500. No, tuvo que haber sido en el cumplimiento del tiempo, de los tiempos de Dios. Pero ¿cómo saber cuál es el momento de Dios? Bueno, Dios tiene sus tiempos ya establecidos y son perfectos. Dios dijo que 70 años de cautiverio, ¿en dónde? En Babilonia, del pueblo de Israel. Dios dijo que 400 años cautivos en Egipto, el pueblo de Israel, su iglesia. Dios dijo que 69 semanas para la llegada del Mesías, en esa profecía de los 1260 años. Que dijo que 2600 años iban a ser de persecución, perdón. Sí, entonces todo se cumple en el momento idóneo, cuando Dios sabe que nos conviene a nosotros, a los seres humanos. Entonces, tenemos que, aunque la cosa esté muy difícil, la situación, tenemos que aguardar, tenemos que tener paciencia. ¿Sí? Y la vida va a ser como más agradable. Adelante. Aguardando en el crisol, el mismo título,
Tiene también Dios un tiempo para sacarme de mi crisol, del mío, así como sacó a Egipto, perdón, a Israel, como sacó a Elías, como sacó al rey David. También para mí tiene un tiempo para sacarme del crisol, mientras que, y mientras me saca, pues qué beneficios me proporciona a mí la espera. ¿De qué me sirve esperar? Ah, bueno, aquí tenemos el primer punto. Me ayuda a esperar, me hace que a Dios. Es que ya me estaba olvidando un poco de Dios, ya casi no estudiaba, ya casi no iba a la iglesia, ya casi no oraba, ya, ya empezaba, se me salía una que otra mala palabra, ya empezaba a tener alguna mala compañía, es decir, me estaba separando de Dios. Entonces, la espera me ayuda a volver a Dios, ¿sí? El conflicto, esperar en medio del conflicto. ¿Por qué? Porque digo, es que algún día, y eso ya me está conectando de alguna manera con Dios. Me proporciona que una imagen más clara de mí mismo, me estoy viendo, bueno, qué tan paciente o impaciente soy, cuáles son mis defectos, por qué me está pasando esto, por qué tengo que esperar tanto. Y me hace que perseverante. Yo le tengo que seguir pidiendo a Dios 10, 11, 15 años, no sé cuánto, por mi salud, por mi cambio en el trabajo, por mi sueldo que se me aumente, por una mejoría en la familia, por una mejoría en la relación, etcétera. Y me hace perseverante en insistir en pedirle a Dios para que un día llegue, ¿verdad? Otra cosa es que desarrolla mi fe y mi confianza. Es decir, entre yo más espero, mi fe que crece, mi confianza en Dios crece. Y cuando llega la respuesta que yo esperaba, la que Dios quería para mí, entonces todavía se fortalece más cuando yo recibo las cosas muy rápidas, no las que aprecio, ¿sí? Cuando usted le da a su hijo rápido, ahí están los 20 pesos, ahí están los 1000 pesos, ¿qué querías? Una bicicleta, ahí la tienes, ¿qué quieres? El último juego de Nintendo, ahí está. Y cuando le damos todo rápido a nuestros hijos o al empleado, o no sé, a quien sea, lo hacemos que no valore las cosas que está recibiendo. Entonces, nos hace que apreciar más las cosas que estamos esperando. En el momento que llegan, ahora sí digo, ay, ¿cómo lo voy a soltar si esperé por esto 20 años, ¿no? Le da tiempo a Dios para qué? Para encajar todas las piezas necesarias, ¿sí? Y aprendemos a vivir por, con y por fe, con y por fe. Y ya entonces se hace un estilo de vida en nosotros el vivir por fe. Y no solamente de Dios aprendemos, porque Dios ha implantado esta virtud de la paciencia también en algunos seres humanos de manera extraordinaria, porque el Espíritu Santo cuando trabaja en los seres humanos los hace increíblemente especiales, ¿sí? Y uno de esos personajes es ¿quién? David, el rey David, ¿sí? El de las mañanitas, ¿sí? Espera paciente. ¿De quién? De David. Aquí tenemos 1 Samuel 26:11, dice palabras de, de David, dice, guárdeme Jehová de extender mi mano, o sea, o de dañar con mi mano contra el ungido de Jehová. Eso se está refiriendo que de rey David dijo que Dios no permita, ni lo mande Dios que yo vaya a poner mi mano encima al rey que Dios puso en su pueblo, en Israel. Es decir, refiriéndose al rey Saúl. El rey Saúl le había hecho mucho daño a David. Y todo el mundo le decía, pues desquítate, ándale, ahora que hay chance, y elimínenlo, y ya para que de una vez tú subas al trono. David muy joven fue ungido como rey, ¿recuerdan la historia? El camino al trono fue como largo y lleno de dificultades. Estaba bien chavo David cuando fue ungido por el profeta Samuel, ¿sí? Y entonces ya lo ungió, tú eres el rey de Israel. Y luego, ¿y por qué dice que soy el rey? Pues si no soy, ahí el rey es Saúl. No, pero es que tú ya eres el rey, pero tienes que esperar solamente el momento de que te pongan
la corona, ¿sí? Ahora que se murió la reina Isabel, inmediatamente, ¿sí? Pero David tuvo que esperar para que lo coronaran mucho tiempo. El camino, desde que fue ungido como rey hasta que llegó al trono, fue largo y fue lleno de penalidades. David, siendo muy joven todavía, fue llamado a tocar música para calmar el temperamento, la angustia, la enfermedad mental de quién, del rey. La música, ahí tenemos el primer dato de musicoterapia, ¿verdad? Que ahorita está tanto de moda. Se convirtió a través de todos esos tiempos de dificultades, se convirtió en héroe al matar a Goliat, ¿se acuerdan? Y hasta ahí todo iba bien con el rey Saúl, pues el rey Saúl con su música David lo alegraba y le mejoraba su estado de ánimo. Pues era su favorito David. Y luego libró al pueblo de Israel matando a Goliat, pues más favorito. Y luego sirvió al ejército y ganó muchas batallas y se hizo famoso como general David. Y entonces pues el rey Saúl contento. Y luego se hizo amigo de quien, especial de Jonatán, de su hijo. Cuando el verdadero heredero al trono, ¿quién era? Pues el hijo del rey. Pero David ya había sido ungido por quien, por Dios, por Samuel, porque Dios así lo manifestó. Le dijo, te vamos a ungir rey, pero todavía no te vamos a coronar, tienes que esperar. Y entonces ahí se manifestó la paciencia de David. Y un día el rey Saúl se puso celoso ya de todos los éxitos de David y ya, pues es que el pueblo quería más a David que al rey y esto no puede ser posible. Y entonces el rey Saúl decidió deshacerse de David, ¿sí? Decidió matarlo, ¿sí? Y un día estuvo en sus manos el rey Saúl, en las manos de David, lo agarró dormido y David pudo haberlo matado ahí y haberlo quitado de su camino y coronar, pero que le perdonó la vida, aún que estaba siendo perseguido por el rey. Cuando David tuvo oportunidad de eliminarlo, no lo hizo, lo dejó vivo, porque dijo, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Yo no puedo hacer nada. ¿Quién lo puso de rey? Dios. Entonces yo no puedo matarlo. Yo no lo puedo eliminar, que lo elimine Dios, ¿verdad? Si Dios quiere. Pero como Saúl se dio cuenta de que él pudo haberlo matado y no lo hizo David, al rey Saúl, entonces se reconcilió con él, sí, porque le perdonó la vida y parecía que todo iba ya a estar bien en esa relación siguiente, pero nada. ¿Qué fue lo que pasó? El rey, después más adelante, el celo volvió otra vez y volvió a perseguir de nuevo a David, perseguido de nuevo por Saúl. ¿Qué más? Volvió a perdonarle la vida, pero ¿qué? Pero David tuvo que vivir como fugitivo porque pues peligraba su vida en todo momento porque había la orden de que donde lo agarraran se lo trajeran al rey vivo o muerto, ¿verdad? La siguiente. Así es que de David aprendemos muchas cosas, ¿sí? Mire, David eligió no tomar lo que todavía no le había entregado. Dios lo ungió como rey, pero le dijo, pero espérate, todavía no te entregamos la corona, ¿sí? Y entonces David tuvo oportunidad de tomar esa corona, ¿sí? Cuando agarró en esa imagen aquí de la derecha, vemos al rey Saúl dormido y David, este, con la oportunidad de matarlo a su perseguidor, pero no lo hizo, porque él dice que eligió no tomar lo que Dios todavía no le estaba entregando. Entonces, tuvo que esperar el momento de quién, de Dios. ¿Hasta cuándo iba a estar de rey él y David esperando? Aunque la gente lo quisiera, David, pues no, hasta que Dios que dijera, ahora es el momento. Entonces esperó el momento de Dios, porque los tiempos de Dios dijimos que son ¿qué? Perfectos. ¿Sí?
De otro personaje también de Elías, aprendemos cosas acerca de la paciencia o de la impaciencia. Sí, Elías, recuerdan también, estaba siendo perseguido también, igual, al igual que David, para quitarle la vida, ¿sí? Elías se asustó cuando supo que le querían quitar la vida y y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dice, dejó allí a su criado. Primer Reyes 19:3, por ahí se narra esta historia. ¿Se acuerdan que Elías lo querían eliminar también, lo querían borrar del mapa? Siguiente. Pero ¿qué pasó con Elías? También fue paciente. Miren, fue tanto el miedo ante las amenazas de Jezabel, eh, que acabando de presenciar que el milagro de Dios, ¿se acuerdan? En aquel altar donde descendió fuego del cielo, ¿sí? Y una lluvia torrencial, porque había sequía, ¿se acuerdan? Y Dios, Elías dijo, Dios puede traer la lluvia y vamos a hacer un altar, voy a poner mi altar a Dios. Y ese altar no lo tuvo que encender quien, Elías, sino que descendió fuego del cielo y se encendió ese sacrificio, ese altar, y empezó a llover. Y entonces él había visto este milagro, ¿sí? Él fue parte de esta historia. Y, y ante las amenazas de Jezabel, acabando de presenciar, al igual que Moisés, acabando de abrirse el mar y después perder la paciencia, ¿sí? Haciendo descender fuego del cielo Dios y trayendo la lluvia, ¿qué hizo él? Se fortaleció su fe cuando ante el conflicto, porque estaba siendo amenazado de muerte. En el caso de David sí, se fortaleció su fe al ser perseguido. Pero en el caso de Elías, ¿qué pasó? Huyó y recorrió más de 150 kilómetros como de aquí hasta, no sé, quién conozca la carretera Santiago Papasquiaro, pero rumbo para allá, a un poblado que se llama Chinacates, ¿verdad? José María Morelos, hasta allá, más o menos recorrió a pie, ¿sí? Huyendo de quién? De Jezabel, hasta los límites de Judá, dice. Pero luego por allá se escondió, también se encontró en una cueva muy lejana, y es ahí donde escuchó el suave reproche de Dios, que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí? Pues estaba más asustado que todos nosotros juntos que en un momento de crisis, ¿no? Entonces, pero Dios, aquí lo importante es esto, de que Dios, en lugar de regañarlo y llamarle la atención o hacerle el reproche de una mala manera, molesto por la impaciencia de Elías, dice que lo hizo de una forma que suave, un suave reproche de Dios, donde le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Mira, esto, hay que hacer esto, sal de esa cueva, de ese encierro, sal de esa casa, sal de ese, no sé, de donde estemos nosotros encerrados. Tenemos que continuar enfrentando las situaciones de la vida diaria, ¿sí? Con responsabilidad, ¿sí? Con responsabilidad. Pero, sobre todo, fortalecidos con paciencia por parte de Dios. Pedir a Dios que nos dé paciencia, porque la verdad que estamos asustados, estamos enojados, estamos inconformes, estamos impacientes, porque todo también lo queremos rápido, ¿no? Elías hubiera querido que Dios rápidamente hubiera eliminado a Jezabel y se acabó el problema, ¿no? Elías estaba muy asustado. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Elías hubiera esperado con paciencia a que Dios actuase, como pasó con David? Tuvieron que pasar muchísimos años en la vida de David. Tuvo que pasar por muchas dificultades hasta llegar al trono, cuando él pudo haber acelerado esto, ¿no? David, y haberse evitado tanto problema. Pero es que él dijo, no, es que yo le voy a dar sus tiempos a Dios. Si hubiese esperado con paciencia, en lugar de salir corriendo asustado,
dice que una reforma mayor que la que pudo realizar si hubiera hecho, ¿sí? Tanto en él como en Israel, como en la iglesia, ¿sí? No fue el único impaciente. Ahorita les mencioné a Moisés, aquí está. Elías no fue el único impaciente. Sara, ¿se acuerdan de Sara? No, ella se apresuró y Abraham le siguió la corriente. Es que te va a dar un hijo, pero pues ya estamos viejillos, ya cómo. No, 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 a ver, de una vez vamos a tener un hijo y tuvieron que cometer adulterio y tuvieron que, etcétera, ¿no? Para ayudarle a Dios a cumplir sus planes, por no esperar el hijo de la promesa, a Isaac, ¿verdad? Dios quería que tuvieran ese hijo de la promesa del cual descendió Jesús, quería que lo tuvieran en su vejez, pero ellos se apresuraron 25 años antes, ¿verdad? Entonces, no fue el único impaciente, Sara y Moisés. Ellos 25 años antes hicieron plan y dijeron, no, tenemos que ayudarle a Dios, ¿verdad? Y entonces, pues esperaron la mitad de ese tiempo, de esos 25 años aproximadamente, y tuvieron que 10 años, alrededor de 10 años, tuvieron que ayudarle a Dios, entre comillas. O sea, no, Dios no necesita esa clase de ayudas. Él quiere que nosotros esperemos el momento. Y por haber hecho eso, se vinieron un montón de problemas que todavía los tenemos hasta la fecha y que son los problemas del Oriente, del Medio Oriente, por allá, entre palestinos, etc. ¿Y qué podemos decir de Moisés? También perdió la paciencia al golpear aquella piedra, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es que, toca con tu vara, que la roca, y que, y va a salir agua y les vas a dar agua a todo el pueblo. Pero como el pueblo estaba enojado y lo hicieron perder la paciencia a Moisés, y era de los más pacientes que había, ¿no? De los líderes, bíblicos. Y aún así, es que ese pueblo de Israel, a cualquier persona la puede la sacaba de sus casillas, como la virtud que tienen muchas personas para sacarlo a usted bien fácil de sus casillas. ¿Verdad? Yo estoy seguro que conoce muchas y a lo mejor se está acordando de alguien en el trabajo, en la familia, de un vecino, que tiene ese poder de sacarlo a usted de sus casillas. Bueno, pues ese poder lo tenía el pueblo de Israel sobre Moisés y lo hizo que perdiera la paciencia y Moisés enojado golpeó, no tocó, golpeó, hirió la piedra. Y sí salió agua, porque Dios lo había prometido. Pero la actitud fue lo que no le gustó a Dios. Y por eso Moisés no pudo entrar a la Canaán terrenal. Es decir, cuando nosotros somos impacientes, ¿qué hubiera pasado si David mata a Saúl pensando que iba a llegar más pronto al trono? No sabemos qué hubiera pasado, pero las cosas, cuando usted y yo somos clientes, echamos a perder los planes de Dios y entramos en una dificultad acelerados, ¿sí? Dice, tenemos que aprender a esperar con paciencia. Encomienda a Dios que en el Salmo 5, el rey David, aprendió o tuvo el privilegio de desarrollar paciencia, ¿no? A un grado tal que pues era un amigo de Dios, ¿verdad? El Salmo es de esperar con paciencia, con una actitud positiva a que Dios que actúe. No sé cuánto tiempo tienes tú esperando sanar de una enfermedad, tener un mejor trabajo, comprarte aquella casa que quieres o cambiar de carro o que tus hijos mejoren su actitud contigo, que etcétera. Entonces, este salmo nos enseña mucho acerca de cómo esperar. Para empezar, dice, versículo 1 del Salmo 37, no te impacientes, el primer consejo de Dios, espérate, calmado, aguarda, ¿sí? Como decían los señores de antes. Confía en Dios, verso 3, ¿qué más? ¿Qué más? Adelante, el verso 4, además de eso,
Deleítate en Dios. O sea, deleítate, gózate. Chis, ¿cómo voy a gozar si pues estoy medio impaciente? Bueno, por eso no seas impaciente, sé paciente, confía y no solo lo digas, sino deleítate, que se te vea el gozo. Encomienda a Dios tu camino, como dice el verso 5, ¿sí? Encárgale, ¿sí? A Dios. ¿Y qué? Guarda silencio. No sé cuántos impacientes, quejumbrosos sabemos aquí. Yo soy uno, no sé, al menos yo espero que haya otro igual que yo. No se crean, al contrario, espero que no haya otro igual que yo. Que guardemos, que esperemos en silencio, ¿sí? Sin estar contaminando con nuestras palabras a la demás gente, ¿sí? Y sobre todo dejar la ira, dejar de estar enojados. A lo mejor, es que cómo uno va a estar enojado si estuvieras en mi lugar. Cristo estuvo en tu lugar y en una situación más difícil. David estuvo en una situación más difícil que la tuya y esperó y se deleitó en Jehová y dejó la ira y esperó en Dios. Es que sí se puede. Pero David estaba conectado con quién, con Dios. Muy bien, la siguiente. ¿Qué podemos decir, agregar? De que todo esto del Salmo 37 podemos agregar que suena raro, suena extraño. ¿Cómo que nos deleitemos y alabemos a Dios en medio de la dificultad? ¿Qué es eso? Pues eso no es de una persona normal. ¿Cómo vas a estar tú contento porque estás alabando el nombre de Dios en medio de una enfermedad, no sé, grave o una situación difícil, económica, familiar, laboral? ¿No nos suena extraño estos consejos de Dios hablando de la paciencia ante los problemas? Sí, sí suena extraño. Pues así es de extraño Dios, sí. Pero al confiar en Dios, quiero decirles que nadie podrá alterar nuestra paz. La paz os dejo, la paz os doy, dijo el Señor Jesús, y yo no te la doy como el mundo la da, ¿sí? Dice, no sé, ¿qué? No se turbe, no tenga miedo, no se asuste tu mente, tu corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. Sí, y bueno, ya para terminar, podemos leer esto, ¿sí? De Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 2, página 277. Miren lo que dice. No puedo leer esto, lo expresó Elena de White. Dice, no puedo leer cuál es el propósito de Dios. Y estoy seguro que muchos concordamos con esas palabras. No puedo leer cuál es el propósito de Dios en mi aflicción. Si tengo mi aflicción, es que todo es con un propósito, sí, pero no lo leo, no puedo, no me imagino cuál es el propósito de Dios. Ahorita que estoy pasando por esta situación económica y no se me resuelve, y pues no entiendo por qué. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué dijo ella? Dice, pero Él sabe qué es lo mejor y le encomendaré que mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, porque Él es mi fiel creador. Porque yo sé estas palabras famosas del apóstol Pablo también las hizo suyas, ¿quién? Elena de White, ya en su última etapa, en los últimos años de vida. Dice, cuando ella estaba ya muy malita, ella llegó a expresar algo parecido a lo de 2 Timoteo 1:12. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él, nuestro Dios, es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para qué? Para aquel día. ¿Cuál día? El que ya está a las puertas, el regreso de Jesús. Si educásemos y preparásemos nuestras almas, es decir, nuestras mentes, ¿sí? Nuestras psiques, alma significa, psique significa alma, mente, ¿sí? Si educamos y preparamos nuestras mentes para tener más fe, más que amor, una mayor paciencia y una confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial, dijo Elena de White, sé que tendríamos más paz y felicidad cada día a medida que pasamos por los conflictos de esta vida. ¿No es cierto que lo que estamos deseando nosotros es tener paz, felicidad? Dice aquí,
Dice, si educásemos y preparásemos nuestras mentes para tener más que fe, amor y qué más, y paciencia y una confianza más perfecta en nuestro Dios. Seríamos más felices, viviríamos más en paz. Ahorita donde ya nadie vive en paz, cuando la felicidad pues ya nada más es una utopía y realmente nadie se siente feliz en su interior. Y finalmente los dejo con este pensamiento, con esta imagen, con este pensamiento acerca de la paciencia. Miren, dice, la fe abre la puerta a la promesa de Dios, ¿cierto? ¿Sí? La fe es la llave que abre la puerta de las promesas que Dios tiene para quien, para mí. Esa es la fe. Pero la paciencia, ¿qué es? Es la que mantiene abierta esa puerta hasta que, ¿qué? Hasta que ésta se cumpla. Hasta que, ¿qué? Hasta que la promesa se cumpla. La fe es la llave y abre la puerta de la promesa. Pero la paciencia es la que mantiene abierta esa puerta hasta que se cumpla esa promesa. Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús y son pacientes, son los que van a heredar el reino de los cielos. Que la paciencia algún día llegue a formar parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, como una forma de imitación a nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado, que ya iniciaron los primeros minutos del día santo. Dios los bendiga.